Vamos a continuar con nuestro módulo 5, explicando un poquitito las cualidades y habilidades del vendedor. Es decir, como ya hemos hablado en reiteradas ocasiones, que primero el vendedor debe de, debe de trabajar primero en sí mismo, debe de ver aquellas cualidades necesarias que tiene que desarrollar para lograr la efectividad y la eficiencia en su labor, porque no es simplemente, bueno, me contaron que en ventas se gana muchísimo y voy a lanzarme también como vendedor. Primeramente yo debo de analizar cuáles son esas habilidades necesarias que yo debo de ver si tengo en mí, porque tenemos también casos de que existen personas que ya tienen en sí todas estas cualidades. Entonces digo, en qué sería bueno aplicar esto? Y bienvenido de repente, bueno, a la venta. Si soy una persona que me relaciono fácilmente con los demás, que tengo esa capacidad de persuasión o de convencimiento hacia los demás, entonces enhorabuena, tengo que dedicarme a la venta, ¿verdad? Porque no me será muy difícil convencerle a otra persona de comprar un determinado producto, porque como ya hemos mencionado, existen personas que tienen en forma innata eso dentro de ella, esa capacidad, diríamos, de convencimiento, por ejemplo, de una idea. Si a su familia, constantemente a su familia le tiene que preguntar qué tiene que hacer o cómo tiene que comprar, entonces esa persona tiene esa habilidad. Entonces, qué mejor que aprovecharlo monetizando ese talento. Yo siempre digo que nosotros como seres humanos primeramente deberían de hacernos, ¿verdad?, un test de en qué somos buenos, y que nosotros podamos desarrollar esa habilidad y monetizar en los tantos años de experiencia que yo tengo, ya sea en forma laboral o en estudios o en la vida misma, ¿verdad? Me han demostrado que es desarrollando esas nuestras habilidades innatas donde nosotros nos sentimos a gusto y podemos trabajar inclusive 24 horas sin que esto sea para nosotros un fastidio o una carga, ¿verdad? Es una forma de decir, toda persona necesita un descanso, ¿verdad? Pero cuando trabaja y hace apasionadamente es porque eso es de él. Entonces tenemos que ver nosotros qué es aquello que en lo que somos mejores, porque no todo el mundo tiene la capacidad de hacer una determinada cosa. ¿Por qué? Porque tiene otras habilidades que desarrollar. Y uno haciendo eso que le gusta hacer, le es más fácil, le es más cómodo y disfruta más, porque no valdría la pena que yo pueda hacer un determinado trabajo que, si bien me dé un buen ingreso, no lo disfrute haciendo y para mí sea un calvario, como se dice, que sea una tortura para mí. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo final, como ya hemos hablado en los primeros módulos, es que el dinero sea un medio para nosotros para lograr una calidad de vida deseada. Y si yo estoy ganando el dinero en sacrificando mi propio bienestar, no tendría mucho sentido. Bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, ¿cuáles son estas cualidades y habilidades que todo vendedor tendría que desarrollar, tendría que tener y si no lo tiene, desarrollar? En primer lugar, tenemos el conocimiento. Sí o sí, el vendedor tiene que conocer su producto o su servicio, tiene que conocer qué vendo.
para que, como ya les había mencionado, yo primero tengo que utilizar ese producto, tengo que probar si funciona o no funciona para poder hablar ya más con propiedad, porque una persona que no conoce a cabalidad sus productos va a dudar, y cuando el cliente ve duda en nosotros, o sea, cuando nosotros mismos estamos demostrando que no confiamos en nuestro propio producto, ahí ya es un pero para que nosotros podamos cerrar la venta. Entonces, antes que yo me lance a vender cualquier tipo de producto, debo de conocerlo, debo de darle vuelta, quizás si no lo pruebo, leer sus características, sus funciones, al menos ver experiencias en YouTube. Hoy en día, por ejemplo, existe muchísima información. Nosotros estamos en la era de la información. Solamente estamos a un clic de distancia. Vemos cómo era, cuáles son sus utilidades, cuando vence, o sea, tener un dominio de mi propio producto. Hoy en día nosotros tenemos muchísimos productos en el mercado, muchísimos. Yo a diario veo estados de personas que venden tantas cosas y de diversas índoles, diríamos, ¿verdad? Y a veces yo pregunto, ¿verdad? Y espera que voy a investigar, voy a preguntarle, me pasó nomás una amiga para venderle, dice, ¿verdad? Y ahí yo ya desconfío, ahí yo ya dudo, y gracias, ya le digo, y por más que después me pase una información con respecto a ese producto, yo ya busco diríamos, otra fuente, ya propio, yo investigo si es que un producto que me interesa mucho, yo hago mi propia investigación, o veo en estado de otra persona, porque hoy en día hay demasiadas personas ofreciendo lo mismo. Es por eso que cuando yo voy a publicitar algo, si yo voy a ofrecer algo, porque al poner en mi estado yo ya estoy ofreciendo, diríamos, ¿verdad? Debo de conocer a cabalidad para no perder esa venta, porque quizás la ganancia que me dé cualquier producto, todo suma. Yo hoy en día, después de tener bastante experiencia en el mundo financiero, diríamos, en el manejo de las finanzas personales y del negocio, ahora valoro cada ingreso que yo pueda obtener, por más mínimo que sea. Y así también valoro mucho todos los gastos que yo podría realizar, porque ya tengo un control sobre mis finanzas, diríamos, ¿verdad? Porque si yo sumo los pequeños ingresos que me podría ocasionar la venta de cualquier producto, suman a la larga, diríamos. Bueno, famoso que se dice, vehícula tanto o demasiado poco luego era, decía, ¿verdad? Pero eso a la larga suma. Si yo, por ejemplo, tengo luego mi propio ingreso, y trato de hacer extras, yo tendría que habilitar una caja de ahorro o tener un bolsillo, una cartera. Nosotros le llamamos bolsillo a los diferentes ingresos que tenemos. Entonces tendría que tener yo un bolsillo donde yo diga, bueno, todo lo extra que yo venda este año no voy a tocar. Imagínense si yo vendo a diario 20 o 30 mil de ganancia, ¿cuánto podría significar si vendo solamente, por ejemplo, un producto que me genere 20 mil de utilidad en el día? Ya en un mes sería 600.000, y en un año sería casi 7.200.000, y eso suena más, ¿verdad? En su conjunto. Nosotros tenemos que tratar de mirar todo en su conjunto, lo que implicaría para nosotros en su conjunto, porque no lo miramos en su conjunto, es que no valoramos esos pequeños ingresos o los pequeños gastos, ¿verdad? Hay un dicho que dice que los agujeros pequeños es lo que hunde el barco. A veces nosotros por no controlar nuestros gastos pequeños pasa eso.
Bueno, entonces, para no alargar demasiado, esa es la importancia del conocimiento que nosotros podamos tener de nuestro producto. Vamos a manejar, si ya decidimos hacer esto, vamos a dedicarle tiempo para conocer nuestro producto. ¿Y cuáles serían también las características personales del vendedor? Entre las más importantes vamos a ir citando, ¿verdad? En primer lugar tenemos el optimismo. Para mí el optimismo es, es tan importante como los demás que vamos a citar, ¿verdad? Una persona que no es optimista, no creo que tenga muy buenos resultados por más de que conozca demasiado su producto. ¿Por qué? Porque va a estar siempre negativo. Y yo soy una persona totalmente 100% emprendedora, o sea que dependo totalmente de mí. Y también soy de esas personas que confían en los resultados que nosotros mismos nos podemos trazar, diríamos, ¿verdad? Entonces yo tengo que confiar, porque esto es bíblico también, esto es, hasta estamos hablando de nivel espiritual, no estoy hablando de religión, sino de nivel espiritual, porque en la misma Biblia dice, ¿verdad?, que tenemos que tener fe. Y el optimismo no es más que tener fe, de tener fe de que esto va a suceder. Y tener fe, ¿qué significa tener fe? Tener fe es una certeza, porque cuando nosotros hacemos o diríamos alguna gestión jurídica, alguna escribanía, diríamos, doy fe, dice, ¿verdad? Doy fe, doy certeza de que esto es así. Por ejemplo, hace un contrato, bla, 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 y la escribana dice, doy fe de que esto fue así. Entonces doy certeza de que esto fue así. Entonces cuando nosotros decimos, cuando somos optimistas, confiamos de que un resultado vamos a obtener. Hoy voy a vender tanto. Entonces empezamos por esa mentalidad, porque es poderosísima. Ustedes no se pueden imaginar lo poderoso que es. Yo por experiencia les hablo de que ese optimismo, de que esa fe, esa certeza obra milagros en nuestras vidas. A veces nosotros decimos, yo necesito tanto para cubrir ciertas cosas, y cómo voy a hacer. No sé cómo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Yo les puedo asegurar que por el trayecto de que si su fe es inquebrantable, como se dice, van a aparecer circunstancias, van a aparecer oportunidades que ni siquiera se esperaban. A veces, si tienen fe de que algo va a suceder, ustedes ponen en su estado, hacen un mensaje de difusión, crean un mensaje por Facebook, hacen visitas, sí o sí va a surgir alguien que les va a dar esa sorpresa y que ustedes van a concretar eso. Entonces la primera característica que nosotros diríamos habilidades que tenemos que practicar, porque esto del optimismo no es que yo voy a leer qué es el optimismo, cómo es y cómo es, no, esto se practica. Esto nosotros incorporamos dentro de nosotros practicando. Entonces todos los días vamos a empezar con algo pequeño, vamos a probar, ¿verdad? Vamos a probar, siempre se empieza con algo pequeño, voy a probar si realmente funciona, y empezamos con algo pequeño, pero nosotros tenemos que dar de nosotros. O sea, si viene en nuestra mente algo negativo, nosotros mismos ahí mismo tenemos que cambiarlo por algo positivo. No de repente que nos levantemos y digamos, hoy tengo certeza, hoy tengo fe que voy a vender 20 unidades, pero inmediatamente decimos, ay, qué feo el tiempo, ay, qué se me esto, no porque lleno de problemas, no porque el gobierno, no porque nada, no porque nada, no. Vamos a ser optimistas en todos los aspectos. En el libro que yo les había recomendado, del
el hombre más rico de Babilonia, dice de que nosotros somos los que en gran medida la economía de nuestro país depende de nosotros, depende de lo que nosotros hagamos cada uno de nosotros, porque si nosotros no hacemos nada seríamos un peso muerto para nuestra economía. En los países desarrollados, por ejemplo, como sucede en los Estados Unidos, la mayor cantidad de personas son emprendedores o son empresarios, o sea, todos nacieron siendo emprendedores, o sea, todos nacieron emprendiendo en forma personal que luego con el tiempo sistematizaron y se volvieron empresarios. Entonces, la mayor carga la mayor cantidad de población de los países desarrollados tienen esta característica, que sus habitantes tienen la capacidad de autosostenerse y que no están buscando, diríamos, en un cargo público, que tampoco está mal, ¿verdad? Pero solamente en este rubro podríamos nosotros desarrollar plenamente todas nuestras capacidades. Entonces, el optimismo es eso, es que yo sea en todo el día. Tampoco, ¿verdad? Podemos estar 24 horas. Quizás tengamos algunos momentos, no es que quizás tenemos ciertos momentos de apatía, ciertos momentos de desánimo, pero que sea así un ratito, que sea solo un estado emocional momentáneo, porque nosotros habíamos hablado que las emociones son los que surgen en el momento, pero que nosotros tenemos que tener algún recurso que eso nos haga tener un giro, que podamos tener recursos para cambiar eso. ¿Por qué yo tengo que seguir con esto? Entonces ahí tenemos que sacar a relucir nuestra meta crucialmente importante. Por eso de repente, eh, para esos momentos tenemos que tener escrito luego nuestras metas para poder mirar, no, ahí está mi meta y debo de seguir. Bueno, esto era de optimismo. Después la otra habilidad o cualidad es la perseverancia. Ya hemos hablado muchísimo sobre esto. La perseverancia es el seguir a pesar de. La perseverancia es decir, bueno, hoy no me fue bien, mañana me va a ir mucho mejor. Y es eso, mantenerse en esa postura todos los días, no decaerse, no dejar nomás, hoy no me salió y ya desistí. No, quizás hoy el tiempo no me ayudó, quizás hoy no era el día indicado, mañana sí ya va a ser eso. Es como aquella persona que tenía un manojo de llave y tenía que abrir la puerta donde está su mayor tesoro, ¿verdad? A veces son tantas las llaves que probamos y ya desistimos, y sin tener en cuenta o sin imaginarnos que quizás esa última llave sea la llave que abra la puerta de nuestro tesoro, ¿verdad? Así que la perseverancia es muy importante que también podamos desarrollar. Todo esto que estamos hablando, tanto el optimismo como la perseverancia, no es que se logra de la noche a la mañana, es algo que tenemos que trabajarlo y tenemos que trabajarlo. Tenemos que hacer que eso sea parte de nosotros. ¿Por qué? Porque en todo nuestro trayecto en este mundo, diríamos, está ya basado en eso. Si nosotros desistimos en la primera, en todos nosotros vamos a presentar el mismo síntoma, diríamos, ¿verdad? Vamos a empezar otro emprendimiento, no nos funciona, vamos a dejar otra vez, vamos a iniciar otro y vamos a dejar otra vez. Quizás no es que no sea un buen negocio, quizás no sea que no sea un buen producto, simplemente es que faltaba que yo le busque más alternativas y que persista un poco más. Así que vamos a desarrollar también esta persistencia, esta capacidad de ir más allá, de buscarle la forma, de hacer que nuestro cliente más temprano que tarde, ¿verdad?, puedan adquirir de nosotros el producto. Por eso es importante que todos nosotros como vendedores podamos tener un registro de nuestros clientes. Cuando le visitamos,
no dejarle de lado si es que no nos compró esta vez, es buscarle nomás es qué le mueve a ese cliente. Quizás, por ejemplo, sea un comercio que yo pase y jamás me compre, pero igual sigo entrando, qué sé yo, a tomar un vaso de agua, a comprar un hielo, y de a poco podemos ir ganándonos la confianza de ese cliente hasta llegar el momento de concretar algún negocio, diríamos, porque sí o sí eso sucede. Entonces no es que porque no nos compró una vez ya no lo visitamos más, es, tenemos que buscar siempre una excusa, comprar un chicle, algo que de repente no te afecte a ti, pero que el propietario, diríamos, siempre te esté viendo ahí y a la larga te dice, ah, no, pero esa es una forma jocosa nada más, el hacerse presente siempre en la vida de nuestro posible comprador, disculpen. Después tenemos la determinación. ¿Qué es la determinación? La determinación es que voy a lograr a pesar de. Yo estoy determinada a lograr. Si yo hoy me predispuse o en el mes yo tengo que vender cierta cantidad, entonces que yo desde el día 1 esté determinada a lograr, a buscar, porque si crearon un producto y el producto sigue estando en el mercado es porque existe un mercado para ese producto. Entonces, ¿cuál es mi labor? Es encontrar dónde están esos clientes que me van a comprar, dónde están, y está determinado a hacer. Y la determinación viene muy de la mano con la acción. Es que yo, aparte de estar determinada a lograr mi objetivo, es que yo me trace el camino que voy a seguir para lograrlo y que camine ese, bueno, hoy voy a llamar 20 clientes, hoy voy a visitar, no sé, 10 clientes, y lo voy a hacer y voy a hablar y me voy a armar de coraje, me voy a armar de esa perseverancia que ya hablamos, de ese optimismo, de esa seguridad de que vamos a lograr, y eh, hacer que lleguemos, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos certeza de que si nosotros tenemos fe, diríamos, ¿verdad? De que eso va a pasar, va a pasar. Y lo único que nos va a hacer que nosotros lleguemos a la meta es la determinación. No les pasa, por ejemplo, de que ustedes tienen que ir a cierto lugar y por el camino llantaron, les pasó algo, pero igual llegaron caminando. De repente las personas que hacen peregrinación están determinados a llegar a su origen a pesar de, por ejemplo, muchas veces a mí me pasó de que yo caminaba hasta cierto lugar y no importa si ya no puedo más, es como que tengo que por un compromiso más grande, tengo que llegar por un compromiso más grande. Y ahí aquí nuevamente sale a relucir nuestra meta crucialmente importante. Si nosotros no tenemos esta meta, si nosotros no nos imaginamos, por ejemplo, ¿cuál es la mejor manera de crearme esa meta? Es de imaginarme ya estando en ese lugar, cómo me voy a sentir. Imagínense, no sé, desde pagar toda la deuda, una casa, un auto, un viaje familiar, ayudarle a los demás, no sé, sea cual fuese tu meta, eso que te hace estando ya, imagínate estando ya en ese lugar, cómo te vas a sentir. Y cada vez que quieras desistir de ese camino, de ese proceso, es que recuerdes ese momento, cómo te vas a sentir, y ahí vas a tener otra vez una, una carga extra de energía, diríamos. Bueno, entonces hablamos de determinación. Ahí después hablamos de honestidad. A nosotros ya habíamos hablado también de qué tan importante es que nosotros como vendedores podamos ser totalmente honestos con nuestros clientes. Es que nosotros
Si un producto no tiene la cualidad que nosotros estamos diciéndole al cliente, no lo digamos. Vamos a hablar solamente de lo que es nuestro producto. Vamos a resaltar nuestros valores, los valores de los productos y decir, bueno, no tiene esto, pero tiene esto. No tiene esto, pero tiene esto, esto y esto, que vos podrías tener esto, esto y esto. O sea, nosotros tenemos que resaltar siempre los atributos que diferencian a nuestro producto de los demás. No es esta marca, pero esta marca es así, así y hasta tiene esta garantía. O sea, todo lo que representa tu producto. Entonces, de ahí vas a ganar un aliado más en este producto. Si salís bien con un cliente, yo les puedo asegurar y estoy seguro que a todo lo que se están dedicando en esto, ese mismo cliente les recomienda con otros y con otros y con otras personas que les pueden comprar ese producto. Así que es muy importante que sean totalmente honestos con sus clientes. Por eso de repente hay, o creo que hoy en día ya no, luego, porque como les dije, ya estamos en la era de la información, nosotros ya no le podemos engañar a nuestro cliente. Ellos entran en un clic y ven si lo que nosotros le estamos diciendo es verdad. Antes, cuando no tenía esta facilidad, sí, por ejemplo, ciertos vendedores crearon esa fama de que los vendedores son mentirosos porque son ecuá, ¿verdad? Saben hablar, saben convencerle a las personas por los atributos que ya nosotros estamos hablando. Pero hoy en día ya no, hoy en día rápidamente nuestra carrera puede verse truncada simplemente por no hablar con claridad con nuestros clientes. Después tenemos la puntualidad. Es muy importante que si yo le digo al cliente voy a estar a tal hora, tu producto te voy a entregar tal día, tal fecha y tal hora. Nosotros sabemos cómo funciona nuestro sistema de distribución. No digamos una cosa por otra, siempre hablemos en probabilidades. Si no tenemos certeza, hablemos en probabilidades. Te va a llegar entre esto hasta esto, más de esto no, porque todos nosotros sabemos el sistema de distribución que cuenta nuestra empresa con la que trabajamos, o de repente si nosotros mismos tenemos que pedir de otras ciudades nuestro producto, sabemos cómo funciona. Así que es muy importante esta cualidad, diríamos, la de la puntualidad. Capacidad de escucha. Nosotros tenemos que tener esa característica de escuchar. También dicen que por algo Dios nos dio dos oídos y una sola boca. Entonces tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Y todas las personas, incluyendo nosotros mismos, queremos hablar, queremos manifestar, queremos encontrar ese alguien con quien explayarnos, expresarnos, ¿verdad? Quizás ese cliente tuvo una mala experiencia con otra empresa, con otro vendedor. Vamos a escucharle. ¿Por qué? Porque la persona que se siente escuchada se siente valorada. O sea, entonces acá nosotros tenemos que hablar de la capacidad de también ya de escuchar y de empatizar. Habíamos hablado ya que la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, pero tiene que ser de verdad. A veces, por ejemplo, muchos clientes compran o le venden productos que no sirven. ¿Y cómo vos te vas a sentir si compraste con un dinero que te costó? Porque un emprendedor, un comerciante, al vender un producto que cuesta 20.000 o 30.000, esa no es su ganancia. Ustedes saben que ganan desde el 2 al 5, al 10, al 15, hasta un máximo del 20% del costo de ese producto, diríamos. Y si un producto le salió mal, si le vendieron mal, eso ya representa una pérdida para esa persona. Entonces, ¿cómo vos te sentirías si te pasa eso? ¿Cómo vos te sentirías
en el lugar de la otra persona si alguien intenta venderte algo que no funciona. Entonces nosotros tenemos que desarrollar esa capacidad de escucha sin, para poder empatizar al cliente. Y lo más importante, que nosotros tenemos que reconocerle al cliente: entiendo muy bien lo que te pasó. Si yo estuviese en tu lugar, o sea, ustedes tienen que tratar de que la expresión que ustedes, la expresión tanto de su rostro, de la forma en que hablan, se sienta que es real lo que ustedes le están diciendo al cliente. En serio, si yo estuviese en tu lugar, Dios mío, tampoco confiaría más en nada, pero ay, entonces ahí es ganarse. Sabemos ya el dolor de nuestro cliente, entonces nosotros, al saber el dolor de nuestro cliente, o sea, qué le duele a él de que alguna vez le engañaron, le metieron cierto producto, le dijeron esto, aquello, ciertamente esa persona quedó con un dolor, diríamos, ¿verdad? Entonces nosotros, al conocer el dolor de esa persona, que tenemos que tratar de saber cómo manejarlo. Entonces, si me toca volver a ganarle la confianza de esa persona por el dolor que ya tuvo anteriormente, pues hagámoslo, tomemos nuestro tiempo para volver a ganar la confianza, y ahí podemos hacer también lo que ya les dije anteriormente. Si no les compra en ese momento, pasar y pasar, hacerle entender al cliente que no solamente vos le estás tratando bien por lo que pueda comprar de ti. Cuando yo me siento que soy valorado independientemente a lo que puedan conseguir de mí, es ahí donde gana mi confianza, diríamos, ¿verdad? Pero si le veo a una persona que solamente me está mirando por lo que pueda sacar de mí en ventas, o no sé, en cosas, diríamos, ¿verdad?, no me genera confianza. Si yo le digo no a una persona y ahí ya no me habla más, no me saluda más, es porque simplemente te veía como un objeto nada más. Entonces vos, como vendedor, como vendedora, tenés que tener esa capacidad de escucha, de empatizar, de ser asertivo, en para lograr otra vez esta comunicación con el cliente. Y como yo les dije, la expresión no verbal, la expresión, lo que no digo, habla más fuerte de lo que yo digo. Nosotros tenemos dos tipos de comunicaciones, que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal es todo lo que yo le estoy leyendo en información, o sea, yo le estoy comunicando un mensaje a ustedes. Y la comunicación no verbal es la forma en que lo estoy haciendo. Si yo le digo: don fulano, te entiendo que no está pasando, o sea, si yo prácticamente le estoy recitando que yo le entiendo, le comprendo, que ya pasó por eso, yo también pasaría, si yo también estuviese en tu lugar, también reaccionaría lo mismo, o sea, sin demostrar expresividad, sin demostrar emoción, no me va a creer la otra persona. ¿Por qué? Porque el contacto que se hace con las personas son de emoción a emoción, o sea, en serio, don fulano, entera, mandesta, o sea, hay tratar de que nuestro rostro, nuestra expresión acompase lo que nosotros estamos pretendiendo comunicar. Si yo estuviese en tu lugar, ñande, ya yo creo que también, o sea, tratar de que lo que digamos suene sincero. Entonces ahí está la comunicación no verbal. A veces nosotros pedimos, bueno, disculpa, no es la palabra, yo quiero que vos sientas lo que me estás diciendo. Entonces, cuando nosotros queremos comunicar algo, comunicamos más de la forma en que lo decimos. ¿Entienden? Bueno, ahí vamos con la comunicación no verbal, diríamos, de la importancia de la comunicación no verbal. A veces hasta la forma en que saludamos: buenos días, ¿qué tal, señor? O sea, esa forma que lo hacemos. Por ejemplo, si yo saludo con expresividad: buenas, don fulano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal el tiempo? O sea, ¿qué? Buenos días, ¿qué tal?
sea, es como un mero formalismo a que realmente la otra persona sienta un gusto de verlo. O sea, cuando vos llegás, cuando el vendedor llega a un lugar, se tiene que notar la diferencia, se tiene que notar que es un gusto poder hacerlo. Y acá, en este momento, es donde uno percibe si alguien está siendo vendedor obligatoriamente o lo está haciendo con gusto. Y yo con el tiempo aprendí que no existe mejor labor que la del vendedor, porque es la de conectarse con la otra persona, es la de contactar, es la de generar ese relacionamiento, ese vínculo. Un vendedor que trata bien, en primer lugar, por ejemplo, viene en nombre de la empresa, yo represento a tal empresa, en serio, y ahí vos creas un relacionamiento. El día de mañana quizás ya no pertenezcas a esa empresa, pero yo te puedo asegurar que tu relacionamiento con ese cliente va a persistir en el tiempo, que no importa en qué lugar vos estés, ya en 2, 3 empresas, siempre ya te ganaste esa confianza. De repente el día de mañana te ofrecen otro lugar y ya no es que vas a abrir un nuevo mercado. ¿Por qué? Porque vos ya tenés un mercado abierto, vos como persona. Entonces ese es el mayor desafío. Y quizás el día de mañana o ahora mismo estés pensando en emprender, ya no vas a emprender desde cero. ¿Por qué? Porque ya vas a tener lo más importante, que son los contactos. Hoy en día el mayor activo que pueda tener una persona son sus contactos. O sea, ya tu nombre generó confianza, ya tu nombre generó en simpatía, y lo único que tenés que hacer es seguir seguir el ritmo del proceso, porque todo esto es un proceso de ganarse confianza, ganarse el respeto de tus clientes, concretar la venta y empezar de nuevo, estés donde estés, con una empresa nueva, en tu propio negocio. Todo es un ciclo que se repite de forma indeterminada, y ese mismo cliente te va a recomendar, y sin que vos te des cuenta vas a tener un gran mercado abierto. Pero analizate y decir, ¿cómo yo estoy en estos puntos en este momento? Si no estoy teniendo mucho éxito, ¿qué tengo que incorporar en mí? O quizás, por ejemplo, realmente hacer un autoanálisis de que si esto es lo que realmente querés hacer. Porque existen personas de que lo más importante no es que genere mucha ganancia, sino de desarrollar su capacidad cognitiva, no sé, programadores, hacer proyectos, no sé, porque tenemos diferentes habilidades. Acá el tema es descubrir nuestras verdaderas habilidades y tratar de monetizarlo lo mejor posible. Bueno, entonces también tenemos por último también hablar de la autodisciplina. Esta autodisciplina es lo que nos lleva a cerrar siempre los ciclos, como les dije yo inicialmente, ¿verdad? De que todo esto es un proceso cíclico, es un proceso repetitivo donde tengo producto, tengo que ganar la confianza de un producto, de un cliente, perdón, pero para ganarme la confianza de un cliente tengo que ver ciertas cualidades o ciertas características, habilidades mías, porque el buen vendedor no es el que más lee, no es el que asiste a más cursos, sino el que más desarrolla y más incorpora dentro de sí eso que va aprendiendo. Nosotros hemos hablado de todo lo básico fundamental. Si ustedes incorporan dentro de sí todo lo que nosotros hemos hablado, sí o sí el éxito les va a llegar, sí o sí van a tener éxito, sí o sí van a concretar sus objetivos, sí o sí van a vivir o sea, que van a llevarlo plenamente esto. Y ya que están en este curso, me imagino que todos tienen el interés de ver en qué soy bueno, por qué no me está saliendo, yo estoy aplicando esto, me gusta, no me gusta. Vamos a hacer un replanteo de nuestra situación actual, cómo yo estoy hoy como vendedor, cuál sería
mi situación deseada, cómo yo querría estar como vendedor, cómo quiero que me vean mis clientes. Entonces, entre mi situación actual y mi situación deseada existe una brecha. ¿Y qué está dentro de esa brecha? ¿Qué tengo yo que incorporar dentro de mí? Más perseverancia, más optimismo, más certeza, trabajo en equipo, no sé. ¿Qué cosas tengo que ser o en qué me tengo que convertir yo, que tengo que incorporar dentro de mí para que yo sea ese deseado y empiece a trabajar? Nadie más va a trabajar con ustedes, ni si leen 10 libros, si no llevan a la acción, no les va a servir. Como vendedor, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que preparar mi día, que como ya eso vamos a ver en módulos siguientes, diríamos, ¿verdad? Pero existen ciertas cosas que yo tengo, habilidades internas que yo tengo que incorporar dentro de mí, pero también existen ciertas actividades que tengo que hacer para yo llevar eso al éxito. Bueno, y desarrollo, en cuanto al desarrollo personal y profesional del vendedor, nosotros ya habíamos hablado de que para llegar a ser lo que realmente uno quiere ser en ventas, necesita conseguir y mantener la confianza en sí mismo, en sí misma. Esa confianza en sí mismo o en sí misma se logra a través del desarrollo de ciertas capacidades en que nosotros hemos hablado. Así que es responsabilidad de cada uno de ustedes el incorporar esto dentro de sí. Nosotros tenemos, diríamos, dos tipos de personas. Uno que son responsables y otros que se sienten víctimas. Las personas que logran trascender son las personas que se hacen cargo, o sea, que son responsables. Nací en una cuna pobre, pero no voy a morir dentro de ella. Voy a hacer lo que tenga necesario. ¿Por qué? Porque nosotros todos los seres humanos tenemos las mismas capacidades, pero la diferencia está en desarrollarlo. Todos tenemos la paciencia, todos tenemos el optimismo, tenemos la fe, todo está dentro de nosotros. Aquí es cómo tengo que hacer para desarrollar la disciplina. ¿Por qué? Porque eso se hace en el proceso. Si yo quiero ser una persona disciplinada, tengo que practicar eso. No es que, por ejemplo, voy a irme a hacer un curso de disciplina y voy a traer mi título y ahora soy una persona disciplinada. No, tengo que practicar todos los días. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué cosas voy a cambiar? ¿Qué cosas me alejan de eso? ¿Qué cosas me acercan a eso? Y todos los días seguramente me van a aparecer situaciones para probarme en ese aspecto. Por ejemplo, si yo digo voy a ir a hacer deporte todos los días o hacer algún tipo de ejercicio todos los días, hay días seguramente en que mi ánimo, mis ganas no van a estar de la mejor predisposición, diríamos. Entonces, es ahí donde se prueba mi disciplina. No, me voy a ir y a pesar de yo todos los días a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde o a la hora que se propusieron, tienen que hacerlo, porque en la prueba está diríamos, si aprobamos o desaprobamos para el desarrollo de una cierta habilidad, porque todo se logra con la práctica. Si yo quiero ser una excelente oradora, no es que voy a convertirme, no es que me voy a ir a hacer un curso de oratoria de un mes, de 6 meses y simplemente mirando ahí, no, me van a hacer practicar, hacer una presentación personal, ahora hacer un discurso, ahora ve tu comunicación no verbal, no verbal, qué objetivos querés lograr, qué tipo de oratoria querés realizar. Y esa práctica es la que me va a hacer experta. Hoy en día
La experiencia es lo único que hace la diferencia. La experiencia solamente, la diferencia se logra solamente con la experiencia. Si dos personas han iniciado un curso al mismo tiempo, pero uno practica y la otra no, no van a tener la misma habilidad, la habilidad de hacer algo. Esa persona que practicó más va a tener mejores resultados de la otra que no lo hizo. ¿Por qué? Porque simplemente practicó. Así que practiquen cuáles son las habilidades que necesitan incorporar dentro de ustedes para lograr el resultado. Y practiquen, practiquen, practiquen. Y eso va a ser la diferencia. Existen personas que pueden tener hasta doctorado, por ejemplo, en ventas, pero vos que estás practicando estos principios que son universales, vas a tener la misma capacidad, la misma pericia de alguien que se pasó estudiando, inclusive más, porque acá el título no te da la garantía de que esté dentro de ti. Es lo que yo siempre le digo a los estudiantes, ¿verdad? Porque hace varios años que estoy en la rama de enseñar, de que uno cuando termina la carrera, no es que vas a tener el título, vas a tener un chip que te va a resetear y te va a convertir en lo que dijo el programa de tu estudio. No, va a ser el practicar. No esperen a terminar lo que están estudiando para empezar a practicarlo. Practíquenlo entonces de tal manera que cuando terminan el curso se transformen ya en esas personas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos hablamos de principios, hablamos de qué necesitamos, de qué tenemos que ser, de qué tenemos que ver, y va a ser mucho más fácil que yo vaya incorporando dentro de mí eso que a medida que voy desarrollando, voy tratando, incorporando dentro de mí. ¿De qué me va a servir a nivel personal? Porque durante el estudio yo considero que es un periodo de transformación personal. Cuando terminemos esto, las personas que están afuera, que son nuestros potenciales clientes, van a ver el cambio que está en nosotros y es eso el que va a vender, esa nuestra transformación. Yo logré esto con esto y quiero también que vos logres esto. Entonces, la persona, nosotros podemos lograr mejores resultados si tenemos mayor autoconfianza, digamos, todo va entrelazado con todo. Así que este capítulo vamos a dejar acá para continuar en este módulo. Es un poco extenso, el módulo 5 es un poco extenso, pero es muy importante, es como el caracú de nuestro curso. ¿Por qué? Porque esto hará la diferencia en ti. Si viniste acá a hablar de habilidades en ventas, estas son las habilidades en ventas que tenés que incorporar dentro de ti, porque estoy segura que ya lo conociste, que ya alguien te habló, que ya lo leíste en algún lugar. La diferencia está en que vos incorpores dentro de ti. Ningún curso hará la diferencia. La diferencia vas a hacer solamente vos con la incorporación dentro de ti de estas habilidades. Bueno, muchas gracias y nos vemos en nuestro siguiente video.